Hola amigos, te saluda Isabel Cristina Martín de Aquí Entre Nos y hoy tengo como invitado a mi amigo Vicente García, que nos va a hablar de cómo hacer reparaciones menores en su carro usted mismo y cómo evitar de que esos talleres mecánicos malhechores que andan por ahí los engañen con esas reparaciones que dicen que le hacen y no es cierto. ¿Cómo estás, Vicente? ¿Cómo estás? Muy bien, Isabel, muchas gracias. Gracias por invitarme al programa y felicidades por tu programa y por estar haciendo esto en apoyo a la comunidad. Sí, siempre me gusta invitar a inmigrantes que tienen historia de vida que motivan a otras personas y me gusta muchísimo lo que estás haciendo con esos tutoriales de cómo reparar los carros por ti mismo, cómo limpiarle los focos, cómo cambiar las baterías, todas esas cosas que parecen menores, pero que cuando vamos al taller nos engañan. Sí, y además cuestan mucho dinero y yo lo que enseño es cómo lo puedes hacer tú mismo con herramientas simples y sencillas que no requieren gran inversión y entonces si te gusta, te apasiona, lo puedes hacer en tu casa, ¿no? Qué bueno. Sí, Bueno, dependiendo de donde vivas también, sí, porque sí, hay lugares, por lo menos donde nosotros vivimos en el Doral, que si te ven ahí mecaniqueando un poco, te claro. llama la atención, pero total, no son reparaciones mayores, como dices tú, Exacto, son reparaciones, vamos a llamarle, de mantenimiento. de mantenimiento que requieren poca infraestructura, o sea, no requieres un espacio grande, lo puedes hacer en un garage que rentas, ¿verdad? O sea, en el garage que tienen las casas normal, no estamos manejando productos tóxicos o peligrosos o explosivos, no son ese tipo de reparaciones las que yo recomiendo en mi canal. No, y yo les voy a regalar a ustedes, cuando terminemos la entrevista, uno de sus tutoriales que están espectaculares, que todo empezó con la pandemia, que estaban un poco aburridos, me contó Lupita, tu esposa, Ajá. que empezaron con este proyecto y que definitivamente está siendo un éxito y están ayudando a mucha gente. Bueno, ya que tocas el tema, mi esposa es mi manager, mi productora, este, no puedo decir mi asistente, ¿verdad? Pero ella Memleket me corrige, que no, no hagas vatandaşlarından así, ders ponte en el otro verip ángulo. izleyen O sea, ella İstanbul hace min prácticamente todo, yo doy el Vorten. conocimiento técnico, ¿no? Qué bueno. Y la práctica sobre lo que hay que hacer, pero ella todo me corrige. Sí, la conozco bastante bien. Bueno, Vicente y Lupita eran los suegros de mi hija de un noviecito que tuvo que, bueno, lamento tanto haber perdido ese noviecito tan lindo. No sé qué más lamento yo, si el noviecito o la familia tan linda que tiene, una familia ejemplar, con tantos valores y gente espectacular. Bueno, Isabela no se quedó con el novio, pero yo me quedé con la familia del novio. Los recomiendo, ¿verdad? Que los felicito por tener esa familia tan hermosa y tan Gracias. unida, que eso no se ve hoy en día con tantas distorsiones que hay en este mundo tan complicado que estamos viviendo, Vicente. Sí, claro. Tu novia de toda la vida, Lupita, Sí, sí, de la Lupita. escuela. Ajá, correcto. Nos conocimos, que será, teníamos yo creo que 12, 13 años cuando nos conocimos, pero realmente no fuimos novios hasta los 19 años. Durante ese tiempo fuimos amigos, bueno, estudiamos unos años juntos, ella se fue para otra ciudad, yo me quedé en Yucatán, de donde soy, y ya a los 19 años fue que nos volvimos a encontrar, ¿no? Sí, ¿y qué hacías en México? Ya que dijiste de dónde eres originario, que eres Ajá, México, de la península de Yucatán, Cancún, sí, toda esa zona bellísima. ajá, ajá. ¿Qué hacías antes en México de dedicarte a hacer estos tutoriales? Bueno, tengo que contarte un poco de mi historia porque realmente todo empieza desde la niñez. Mi papá tenía un taller mecánico y parte de mis juguetes eran los repuestos usados, dañados, que siempre en un taller hay un espacio, una esquina donde tiran lo que ya no sirve, ¿no? Todas esas refacciones, bueno, para mí eran juguetes, ¿no? Y yo empezaba a jugar con eso. Y así le fui agarrando cariño a las reparaciones y hacer, me servía para pasar un tiempo con mi papá. Y bueno, yo andaba en el taller, ¿no? Para mí era normal. Y me gustó. Después empecé a estudiar ingeniería y formalmente empecé a trabajar de medio tiempo en el taller a los 16 años. Entonces, desde los 16 años yo tengo pues ya conocimiento, ya he empezado a Tienes hacer el mis conocimiento y la práctica, reparaciones y Vicente. prácticas, sí, claro.
Entonces, cuando comienzo a estudiar ingeniería, todo lo que había practicado en el taller, pues me servía, porque ya comencé a entender cosas desde otro punto de vista. O sea, Claro, ya, tenías la teoría y tenías la práctica. ajá. Digamos que trabajaba en el taller de mi papá, pero no era un trabajo formal, porque era un taller, pues como muchos de los que hay en nuestros países, ¿no? Un taller, pues pequeño, Sí, para con parar ciertas ahí los vecinos, deficiencias, sí. para darle servicio a una específica comunidad. No Ajá, era como los talleres todos claro. gigantescos que tenemos aquí en este país. Sí, Pero bueno, sin aprendiste, embargo, siendo un taller pequeño, te dio la motivación a me dio ti la motivación, pero era un taller que tenía mucho conocimiento, mucha experiencia acumulada de mi y papá y de sabiduría. los técnicos, porque ahí se reparaban desde motocicletas hasta maquinaria Caterpillar. También, Sí, o sea, era de todo. Y mi qué papá tenía bueno. mucha herramienta para hacer eso. Entonces, fui aprendiendo y a no tenerle miedo a los sistemas y a las máquinas, por pequeña o grande que sea. Y estudiaste entonces ingeniería mecánica. Ingeniería mecánica. ¿Cómo decide Vicente dar el salto a los Estados Unidos, venirse para acá, después de vivir en ese paraíso espectacular que muchísimas de nosotros quisiéramos irnos a Cancún a retirarnos? Ajá. Bueno, realmente yo extraño mucho Yucatán, como yo creo que cualquiera de los que venimos de fuera, extrañamos nuestros países. Hay que reconocer que este país tiene grandes cosas, ¿no? Y sí, yo en algún momento estoy pensando en ir a Yucatán nuevamente para retirarme. Para tu casa bella, Sí. preciosísima que tiene. Pero ¿cómo decido venir acá? La verdad es que déjame contarte un poquito la historia hacia atrás. Este, yo comienzo, mi primer trabajo, como te decía, ese trabajo formal, fue como instructor de motores y me ayudó mucho tener la práctica con mi papá y obviamente haber terminado la ingeniería. Y ese primer trabajo como instructor de motores me permite tener contacto con una marca que es Cummins y otra marca que es International. Y entonces ahí comienzo a relacionarme con ambas marcas porque administraba garantías, daba soporte técnico, daba capacitación a técnicos. De ahí fui subiendo a gerente de servicio, después gerente de soporte técnico de la región del sureste de México. Y en la planta International de México, en una de mis reuniones con ellos, donde yo les fui a reclamar unos temas de garantías, unos pagos, que siempre hay esas negociaciones entre un distribuidor y una fábrica. Bueno, todo con respeto, ¿verdad? Discusiones de negocios y al final se termina la discusión y les entrego mi currículum. Bueno, si se ofrece, aquí estoy. Porque en el grupo donde trabajaba, que es un grupo buenísimo, es el grupo Bepensa, Ajá. que es un grupo mexicano de yucatecos y que de hecho han crecido tanto que ellos ya tienen sucursales aquí en Florida. Ah, mira, qué bueno. Sí, bueno, y, y empiezo a trabajar en International de México. A los 6 meses de que hubo esa entrega de currículum, me contratan. Y te dijeron, ¿quieres representarnos en los Estados Unidos? No fue tan así. Trabajé con ellos 7 años en México y salió una oportunidad. Se abrió un puesto, normalmente hacen todo el posteo, ¿no? ¿Está bien dicho? Sí. Hacen el posteo del trabajo internamente, apliqué y bueno, me dieron la oportunidad de venir para acá para ser representante de servicio y de producto en Navistar, la oficina Y de también Miami. yo pienso, Vicente, con toda la problemática que está viviendo México en estos momentos y sobre todo ahorita las últimas noticias de lo que pasó con unas bandas ahí en la península de Yucatán, ahí en la parte Sí, turística, creo que tomaste una buena decisión para tus ajá, hijos y para tu familia de correcto. venirte para acá. Es un paraíso, yo acabo de regresar allá, pero hay muchas cosas que el Sí, gobierno tiene que tomar cartas en el asunto y realmente la gente está saliendo corriendo porque han tomado ujú, tu bellísima península de Yucatán ciertas organizaciones sí. que están deteriorando un poco la calidad de vida de los ciudadanos. Es correcto, hay cosas que no se pueden
ocultar. una lástima. Y es una lástima admitirlo. Sí hay situaciones de violencia. Yucatán, Mérida, que es la capital de Yucatán, fue en algún tiempo la ciudad más segura de México y yo espero que lo siga siendo durante muchos años más. Pero bueno, tenemos que ver cómo toman cartas en el asunto el gobierno, la gente. No, y de todas las todo. otras ciudades de México sigue siendo la más segura, independientemente de ese Ajá. caso aislado que tuvimos la semana Sí. pasada. Regresando al punto, yo estuve trabajando en International de México del 2004 al 2010, 2011, 2010. Y ya fui contratado del 2010, pero no vine aquí hasta el 2011, que es cuando comencé a trabajar aquí en Estados Unidos, para la región de Latinoamérica. Qué bueno. Y esa pasión tuya por hacer esos tutoriales que están buenísimos. Yo al principio lo veo y digo, ay, mira Vicente, haciendo esos tutoriales de reparación de carros. Al principio dije, ay, mira, está bien. Pero después fui viendo la evolución que han tenido y todo ese poco de seguidores y un video, cada uno es mejor que el otro. Te felicito, de verdad. Gracias. ¿De dónde salió esa idea, Vicente? Bueno, la idea salió de mi esposa. De Ella nuestra me querida animó. Lupita. Ajá. Ella me animó porque sí, pues mucha parte de mi desarrollo ha sido dar capacitación. Y Y lo haces muy bien. gracias. Y también me gusta hacer esas cosas en la casa, o sea, yo no gasto dinero en llevar los carros a mantenimiento, a menos que sean cosas muy especiales o de herramienta muy específica, que también hay que saber decir qué uno puede hacer y qué uno no puede hacer. Claro, por supuesto. Porque un vehículo tiene sistemas de seguridad y uno no puede estarle inventando, o sea, uno puede causar un accidente si no hace bien las cosas. O sea que, como dicen en mi pueblo, zapatero a su zapato. Así es. Hay ciertas cosas menores que las podemos hacer en la casa con tus tutoriales y las cosas mayores hay que buscar a un especialista, a un experto certificado, que tenga las un taller herramientas. reconocido. ¿Qué le recomiendas a toda esta gente que nos está viendo? Porque yo desde que llegué aquí me dijeron, Isabel Martín, tú tienes que buscarte un médico, un mecánico y un abogado. Esas son las tres cosas que tienes que tener aquí en este país porque siempre con cualquiera de los tres vas a tener problemas. ¿Qué le aconsejas tú a la gente que nos está viendo? Bueno, siempre que tengan un vehículo que ya tenga alguna cantidad de años, si no lo están atendiendo en el distribuidor, que busquen un técnico que esté certificado, que tenga recomendaciones de gente que ustedes conozcan y que realmente cuando vayan a ver ese lugar, un buen mecánico, no llamámosle mecánico, porque mecánico ya quedó, es un concepto antiguo, un buen técnico. Si tú entras a su taller, no vas a ver que está sucio, no vas a ver repuestos tirados, no vas a ver piezas de otros carros. Ahí es donde es el primer filtro para decir, Donde este tú es ves un buen taller. la alerta, cuando entras al taller y ves todas esas cosas que Suciedad y desorden, eso ya no es bueno. eso ya no es bueno. Así es. ¿Y qué otra recomendación? Y bueno, que realmente esté certificado, no que diga que sabe, que esté certificado. En este país es muy importante y está la facilidad de que los técnicos se certifiquen, o sea... Y que podemos averiguar si está certificado o no por internet, todo se puede averiguar. Sí, por la ASE, ellos deben de estar certificados y eso nos da seguridad de que de alguna manera saben lo que están haciendo. ¿Okay? Sí. El otro punto también es los precios, porque puede tener todo eso y los precios no estar a la mano. Hoy en día hay muchas aplicaciones donde tú puedes entrar con el modelo de tu carro, cuál es el tipo de servicio que quieres o lo que quieres o la pieza que quieres reemplazar y te dan unos precios promedio de lo que te costaría. ¿Cómo se llama esa aplicación? No recuerdo. ¿No te acuerdas ahora en este recuerdo, momento? pero sí hay aplicaciones páginas. que lo buscas o lo puedes hacer por Google. Sí, correcto. Busca precio de promedio tal repuesto. Digamos que hacer una investigación antes de ir a hacer la reparación. Correcto. Irse preparado, que el mecánico, yo me acuerdo un día que fui donde un mecánico y entonces me dice, eran los frenos. A mí mi papá, yo soy la hija mayor, la primera hija y la hija mayor. Ajá. Y a mí siempre me gustó estar ahí con mi papá para arriba y para abajo. Yo creo que mi papá hubiese querido tener que el primer hijo fuese varón. Y me enseñó a reparar, a sacar las bujías, a cambiar los frenos del carro. Se fui a un taller
Y me dice el hombre, no, porque el pistón del caliper está dañado y eso, y a mí me impresionó, le digo, ah, sí, y ajá, y el pistón del caliper, ¿y cuál es el pistón del caliper? El pistón del caliper es una parte de los frenos donde sale la liga de freno, ¿cierto? Sí, Y el que correcto. aprieta así para que dé el fluido Ajá. y compacte las pastillas, ¿viste? Que sí Sí, se... sí, sí, Ah, sabes, porque mírale. no, nada, no, Ajá. Ninguna, y te ve mujer, uy, rubia, bruta, ¿no? caliper, pistón, o Pistón, sea, todo estás eso. hablando de términos Ya estoy técnicos hablando que de no términos cualquiera muy sabe. profundos para cualquier mujer de a pie de Ajá, por ahí. Y cuando llego allá, el tipo me sale con aquella historia que si el pistón del caliper y no sé qué más, y que los frenos y no sé qué historia, y las pastillas. Y yo le digo, mi amor, si yo tengo frenos, primero tengo frenos ABS, atrás tiene un tambor y no me vengas con historia. Que dime qué es lo que quieres con mi carro y el hombre se quedó todo así. Le digo, hazme favor y me pones mi llanta, que me voy a ir a un taller certificado a que me arreglen el carro. Me quería meter gato por liebre y eso es importante. Uno tiene primero que... sí, Y los carros ahora, Vicente, tienen en la pantallita lo que le pasa. Tal cosa ajá, te va avisando y hay unos chips que venden que tú sí. se lo pones al carro y lo conectas con el celular y Ujú. te dicen las fallas que tiene el carro. Correcto, hay esas aplicaciones que, bueno, necesitas el hardware, que es El lo aparatito que que se llamaste el pone chip, ajá, en el conector del en el OBD2, conector de los y te medios. da una idea de qué es lo que tiene, ¿no? Y hay otros sitios de Ajá. repuestos de vehículos donde yo voy Te lo dan que te lo gratis ese dan gratis, diagnóstico. te dan gratis el diagnóstico. Entonces que Sí, a mí sí que no me meten gato por liebre sí, con una exacto. reparación de carro. Y bueno, hay que ser también conscientes, o sea, no porque le pongas ese conector y te diga más o menos dónde está la falla, porque te dice más o menos, te habla de el circuito del sensor de oxígeno, pero el circuito del sensor de oxígeno puede ser el sensor de oxígeno, puede ser el conector, Claro, el pero ya tú cable, la sabes que computadora, pero estamos ya sabes. hablando de un componente eléctrico que está dañado, Ajá, que no es otro tipo de componente. Y te lo digo porque a mí me pasó una ujú, experiencia muy desagradable que todavía estoy tratando de ver cómo termina. Llevé a la cárcel a una persona sí lo vi, que lo viste en sí todos los lo vi. noticieros. Bueno, esa persona abusó de mi confianza, realmente de mi país, de venezolano, muy triste que una persona friegue a otra persona de su país, le Ujú. bajó 81.000 millas a mi coche, Pero sí, es una pérdida de valores. totalmente. Ujú. Entonces, y tuvo el descaro de decirme de que él le bajó las millas a mi carro porque según la ley y la división de automotores, él le cambió a mi carro el motor y el motor que le puso nuevo tenía 100.000 millas. Entonces no buscó las leyes, uno tiene que informarse. La Ajá, información da poder. No se dio cuenta de que, primero, que es mentira, segundo, que no me iba a engañarme a mí, que soy abogada en mi país y soy una ajá, persona ajá. instruida y que ando averiguando todo. Entonces, hay otros componentes del vehículo, no solamente el No solo el motor, motor, que transmisión, se suspensión, transmisión, todo. Ajá, toda la suspensión que se ajá, deteriora con los años y con claro. las millas que tiene el vehículo. Por esa razón, la División de Automotores prohíbe y es un delito totalmente de que uno le cambie las millas al vehículo, aunque el vehículo le cambies el motor, porque Ujú. las otras piezas del carro se deterioran. Sí, Entonces, tú con el puedes, tema de los carros es súper importante, Vicente, claro, tú puedes estar reconstruir el informado. vehículo, pero no tienes por qué cambiar las millas. Sí, entonces hay muchas cosas que la Ujú. gente tiene que informarse antes de comprar un vehículo, antes de hacer una reparación y que si hay lugares de protección al consumidor donde si uno es estafado por una persona de un taller que no esté certificado, puedes denunciarlo y eso también tiene Sí, su pena por estar engañando a la gente. y en este país funciona muy bien. Y no, y esta persona fueron otra gente a hacer denuncias también, porque llegaban gente que le había vendido los carros allí Claro, y le salía una falla, le ponía la computadora, le borraba la falla y le cobraba. Imagínate tú qué descaro. ajá, Entonces, esas cosas uno tiene que tener un buen mecánico y una persona que lo asesore, que no lo engañe a uno. claro. Y como dijiste, un buen mecánico, un buen doctor y un buen abogado. Sí, totalmente. ¿Y qué otras reparaciones podemos hacer nosotros por nuestra propia cuenta, en nuestra propia casa? Sí, mira, normalmente no hay restricciones para que tú hagas un mantenimiento. Por ejemplo, acabo de subir un video de pulir el carro, la pintura, pulido, encerado, ese tipo de mantenimiento. eh,
debe costar como, el que subí debe costarte como, son 8 horas de trabajo, así que deberíamos estar hablando entre 120 y $160 que hagan un mantenimiento general de la pintura con pulido, encerado. Otras cosas que puedes hacer y cosas muy básicas, por ejemplo, checar la presión de los neumáticos diariamente. Me ha tocado ayudar a amigos de mi hijo que llegan con llantas destrozadas, no, llegan con llantas destrozadas y cuando ves la llanta estuvo trabajando mucho tiempo a alta temperatura. ¿Y eso por qué? Porque estuvo a muy baja presión. Y a veces es porque las calibran mal, otras veces es por un tornillito, un clavito, algo en la llanta que se va bajando poco a poco la presión de la llanta. Y a veces la gente no ve esos foquitos que aparecen en el tablero, no les dan importancia y te está avisando la presión de la llanta está baja. Y ellos se van, agarran velocidad y están corriendo en riesgo su vida. Que se le pueda explotar una llanta de esa en plena autopista. Y perder el control. Entonces es muy importante que la gente sepa, que se tome el tiempo de revisar el manual de usuario de su carro y sepa qué significan cada una de esas lucecitas. Qué recomendación importante. Sí. Porque cada carro es diferente. Es diferente, sin embargo, los símbolos de alguna manera están estandarizados. Hay pequeñas diferencias entre una marca y otra marca donde están ubicados, pero los símbolos están estandarizados. Básicamente, ¿qué le dirías tú a las personas que nos están viendo que tienen un vehículo? ¿Cuáles son el mantenimiento básico que le tiene que hacer? Porque bien sea que uno practica la medicina preventiva para no enfermarse, ¿cuál sería la medicina preventiva para un vehículo con tu experiencia? Sí, bueno, aparte de las llantas, que es muy importante. Sí, primero el mantenimiento diario, que es la inspección diaria del vehículo, que muchas veces no se hace, la hace el técnico cuando le lleva en el carro. Pero cuando ya está deteriorado. Así es. Y cuando ya el daño ya es mayor. Diariamente uno debe de revisar los fluidos del carro. Y los fluidos del carro es, hablando de un vehículo convencional, el aceite, el refrigerante, el líquido de la transmisión, si es que hay vehículos que no tienen para revisarlo, y la dirección hidráulica. Esos fluidos se revisan los niveles y donde tú estacionas tu carro, revisa que no hayan fugas. Porque ese es un indicador de que tu carro tiene un problema. Si tiene fugas, algo va a fallar tarde o temprano. Cuando tú hablas de fugas, hablas de fugas de aceite. De aceite ¿Alguna mancha o de refrigerante. o de refrigerante. Sí, y el color del fluido que tú estás viendo ahí te va a decir de dónde viene. Normalmente un aceite tirando a negro, café, es del motor. Un aceite rojo o amarillo es de la dirección. De la transmisión, sí, eso sí lo sé. O un aceite rojo es de la transmisión automática también. ¿Sí? Qué bueno. Y otra cosa importante, aparte de practicar todos esos cuidados preventivos de los vehículos, revisar la batería. Sí, la batería. El agua de la batería que tiene. Mira, normalmente o en la actualidad, los carros ya no tienen esas baterías a las que había que ponerle agua. Oh. Ya son libres de mantenimiento. Bueno, tengo un rato que no reviso la batería, qué pena. Se me fue. Ya, no, son baterías de gel. Sí, pero también las baterías tienes que revisarlas porque se corroen. Se corroen y a mí me enseñaron que un remedio casero, partir un limón y frotarle con el limón para que se coma todo ese exceso de... sí, es un sulfato que sale. Exacto, cuando está sulfatada y pueda conectar bien con los bornes de la batería. Sí, sí, de hecho a las baterías ya no se les pone agua como se les ponía antes. Por ahí seguramente alguna batería muy barata la pueden conseguir y ha de ser de esas, pero normalmente ya son baterías de un material absorbente que no lleve ese mantenimiento. Y que no son tan contaminantes. Y no son tan contaminantes, porque esas de agua eran plomo. Y tenían ácido cuando las reciclaban. Y ahorita ya no tienen esos metales, ya tienen otros metales, ¿verdad? Qué bueno, entonces revisar las llantas, la batería, los fluidos. En las llantas no lo mencioné, pero deben de revisar que las llantas no estén gastadas.
Y o al hacerle la alineación correspondiente, porque si el exacto. carro no está alineado, se come las llantas por dentro. Por dentro, Hacerle por rotación de fuera, llantas. hacer rotación, claro. Y hacer la rotación uno tiene que ver, porque hay carros que vienen, un vehículo convencional, pues tú puedes, agarras la llanta de una esquina y la pasas a la esquina contraria y así, haces como una rotación en X. Pero hay vehículos que traen diferente tamaño adelante que atrás. Oh, no No puedes sabía. hacer esa rotación. Bueno, pero eso hay que dejárselo al concesionario. A esas cosas hay que dejárselas al Sí, concesionario. sí, Porque uno no tiene las herramientas para estar ahí haciéndote todas esas rotaciones y si de repente necesita hacer un balanceo de la llanta también. y entonces va uno y hace, eso yo pienso que es una Hay ciertas reparación mayor. cosas que debes dejar al Y cuando te concesionario. avisa los frenos de los carros, hoy en día se te prende un bombillito, si no lo reparas a tiempo, te daña el disco y te sale más caro. Sí, los autos de antes no te avisaban, Pero nada ahora más sí te nos dañaban avisa. el disco. Es imperdonable todo eso. Sí, Qué bueno, Vicente. Yo me alegro muchísimo de que estés haciendo eso porque yo lo veo como un servicio a la comunidad, repartir todos esos conocimientos que tú compartir tienes, experiencia. compartir experiencia y que otras personas se estén aprovechando y ahorrando dinero en estos momentos tan difíciles. ¿Cómo te fue a ti en la pandemia? ¿Qué aprendiste de la pandemia? Bueno, aprendí muchas cosas en el trabajo, por ejemplo, que no es necesario, como te dije, yo doy servicio a los distribuidores de Latinoamérica y no es necesario estar viajando tanto para acercarse a ellos. Empezamos a utilizar Qué bueno. videoconferencias. Que eso lo veíamos en los Sónicos, ¿no te acuerdas de esa Ajá, comiquita? claro que Los sí. Sónicos, lo que nos faltan son los platillitos voladores. Sí, correcto. Ahora ya estamos implementando temas de realidad virtual para dar instrucciones a los técnicos Ay, qué miedo, eso sí me da mucho miedo a mí, todo desde eso manera lejana, ¿no? de realidades virtuales, Ajá. perdiendo el contacto humano. Eso hay que manejarlo. Yo soy muy reservada con ese tipo de cosas. Pero ayuda mucho, sobre todo para la rapidez. Sí, qué bueno. Y en 10 años, ¿cómo tú te ves proyectado, Vicente? Bueno, ahorita acabamos de obtener la residencia. Eso, Wow, yes. gracias. Ahora le vendemos la casa, ahora sí. Ya, ahora sí. Eso nos está ayudando. Por ejemplo, Qué ya mis bueno. hijos y mi esposa ya pueden trabajar. Qué bueno. Yo me veo con un proyecto que tenía ahí guardado, que había hecho todo lo que es el análisis financiero y toda la proyección de ventas y todo esto. Mi abuelita decía, vístete despacio que voy deprisa. Y las Ajá. cosas llegan a su debido momento. Tengo que actualizarlo. Qué bueno. Yo me veo proyectado, no a 10, pero yo creo que sí a 5 años con un dealer de autos usados. Qué bueno. Ah, bueno, y Así. ahí voy y te compro un auto y no le bajan las millas. No, no. Y si Yo tú- creo que lo más importante de cualquier negocio es la ética. Y la honestidad. Sí, dentro de la Todo- de- honestidad, todos los valores, ¿no? Porque si tú quieres ganar dinero hoy y no te importa el mañana, pues puede ser deshonesto. Es verdad. Pero si tú te guías basado en tus valores, vas a tener clientes de por vida. Yo tengo clientes, yo hago real estate por 25 años y tengo clientes de hace bastantes años que le he vendido casa a los papás, a los hijos, a los nietos, a un poco de gente Exacto. porque he actuado bien. Has construido tu nombre. He construido mi nombre y eso es muy importante, generar confianza, Vicente. Claro. Y sé que lo vas a lograr porque ustedes son una familia de valores, doy fe de ellos y de principios. Y si escribieras un libro, ¿qué título le pondrías a ese libro? Yo le pondría el nombre de Persigue tus sueños. Ay, qué lindo. Sí. Sí, todo A es lo mejor posible. es Sí. un tema o un Sí, título ya. ya usado muchas veces, Ajá. pero cada quien tiene un sueño, yo tengo el mío, tú tienes el tuyo, y con la constancia, la perseverancia y sobre todo una unión familiar tan bella que ustedes tienen y los principios que ustedes han traído de su familia, de tu país, de todo lo que han construido juntos, yo creo que esa es la base de todo, una buena familia. Sí, gracias. Sí, no, y definitivamente sí. Los valores se adquieren en casa, se adquieren en Definitivamente. casa y hay que practicarlos día con día porque Y se pueden transmitírselo perder. a los hijos, Ujú. sobre todo. Y detrás Así de un es. gran hombre siempre hay una gran mujer, Lupita, que te estamos viendo por ahí. Bueno, muchísimas gracias, Vicente. Me alegro muchísimo
Cada vez que veo tus videos me satisface mucho de ver todos los logros y no sabía que ya había obtenido la residencia permanente. Te la mereces, se la merece tu familia y eres una persona que va a dejar un legado aquí con toda la gente que estás enseñando de todo lo que tú estás haciendo. Gracias por estar aquí en mi programa y compartir tu sueño con nuestros televidentes y ustedes que nos están viendo. Sí se puede. Cuando uno tiene ganas, tiene un proyecto, tiene un sueño, estudie, prepárese para que más adelante pueda realizarlo. Nos vemos en el próximo programa de Aquí Entre Nos. Gracias, Muchas Vicente. gracias, Isabel. ¿Cansado de pagar renta excesiva y botar el dinero en una casa que no es suya? Y de pronto viene la mudanza perdiendo todo lo invertido. Con mucho menos de lo que usted cree, puede comprar su casa. Piense, si usted paga una renta de $2,000, multiplíquelo por 12 meses. ¿Y qué le da? $24,000. Y si eso lo multiplica por 10 años, ¿qué tenemos? $240,000. El resultado final es la casa de sus sueños. No necesita crédito perfecto. Existen programas con inicial baja. Lo ayudamos con todos los trámites en un mismo lugar, hasta entregarle la llave de su casa. Ah, y su mudanza corre por cuenta nuestra. Isabel Cristina Martín, con más de 25 años de experiencia en compra, venta y alquiler en el sur de la Florida. Hoy en día, con tantas facilidades y tasa de interés tan baja, no tiene sentido seguir botando el dinero en renta. Una casa nos da seguridad y es una fuente de ahorro. Llame ya para una consulta gratis. Isabel Cristina Martín, su realtor de confianza.